知ってるぞ。だが、やっぱり私は家族のみんなが好き。俺はエミリアが好きだ。¿Han experimentado ese momento donde viendo una serie están completamente seguros de que algo va a pasar de una manera? El ambiente te grita que va a pasar de esa manera. Hay capítulos que sustentan que eso es lo que tiene que pasar, e incluso es lo que ha pasado en otras historias similares, y terminas creyendo que a fuerzas es lo que tiene que pasar en todas las historias de ese tipo. Pero de pronto el autor se avienta tremendo giro, o a veces incluso tremenda troleada con tus expectativas, y terminas quedando en ridículo en tu cabeza por pensar siquiera que tu idea inicial era una posibilidad realista. Pues eso es lo que me ha pasado a mí, y bastantes más veces de las que pensaba, a decir verdad. Y por eso se me ocurrió que quizá se sientan identificados con alguno de estos momentos en los que estaba completamente seguro de que algo iba a pasar, pero terminé impactado por ver algo totalmente diferente. Antes de empezar, no olviden que evidentemente este video tendrá bastantes spoilers, y los invito a comentar si alguna de estas escenas se la llegaron a creer ustedes también. Así que sin más, comencemos. 好きですよ。 Voy a comenzar con el más reciente y con el que me dio la idea para hablar de este tema en primer lugar. Tomo-chan empezó prometedoramente esta temporada, pero muchas de las series del año pasado también lo hicieron, y al decepcionarme estas con el tiempo, terminé quedando mucho más reacio a darle oportunidades a series nuevas. Por suerte, no fue el caso de Tomo-chan, y es una serie muy buena y divertida. Pero en sus comienzos, cuando no tenía claro en qué iba a evolucionar su historia, nos presentan al senpai de Tomo, Misaki Kou, y lo vemos, digamos, muy apegado a Aizawa como para verlo como algo normal. Y de hecho, seguro que no fui el único que se comió la idea de que se había enamorado de Tomo y sería el rival silencioso de Jun, que terminaría rindiéndose antes de siquiera conseguir algo, ya saben, como la versión masculina de Miku Nakano o como Ryota Watari de Shigatsu wa Kimi no Uso. Pero pues grande fue mi sorpresa y a la vez mi emoción al saber que eso solo duró ese capítulo, porque después simplemente se trataron como amigos y todo terminaría en ese increíble episodio 9 que salió hace unos días, donde me encantó la pareja que forma con Carol. Aizawa-san, なんて素敵な人なんだ。軽やかで鋭くて、そして誰よりも強い。空手部に舞い降りた僕の女神。もう好きですよ。 Por las pocas evidencias que todavía quedan en internet, creo que no hay dudas de que muchos en su momento cayeron con esto, aunque sea un par de segundos. Hace más de 6 años que salió el último capítulo de Pokémon X y Z, donde habían un montón de expectativas para un montón de cosas, y al haber dejado a Greninja en Kalos y aceptado que la trama de los Malamar quedaría inconclusa por la eternidad, lo otro importante que quedaba por resolver era en qué terminaría el tan amado y odiado a partes iguales Amour Shipping. Recuerdo que ese día me levanté a las 5 de la mañana para ver el capítulo en vivo y tenía fe de que no se sobrecargara la página, a diferencia del final de la liga. En ese tiempo, uno de mis mejores amigos y yo
siempre nos levantábamos temprano para ver los capítulos importantes mientras hablábamos por celular. Entonces, llegó la tan esperada parte de la despedida definitiva, y cuando vi a Serena decirle algo relativamente ambiguo por lo poco de japonés que entendía, y verla bajando las escaleras, dije, ya está, esto es todo lo que Pokémon puede atreverse a hacer, y se me cayó el alma a los pies porque yo genuinamente esperaba algo similar al final de Yu-Gi-Oh! Sexal, con el que muchos fans se apoyaban para decir que incluso los anime Kodomo podían hacer cosas increíbles en tema de romance si se lo proponían. Pero bueno, todo eso pasó por mi mente por aproximadamente 5 segundos hasta que ella se dio la vuelta y protagonizó el momento más inesperado e impactante de toda la historia del anime de Pokémon, incluso más que las 2 ligas que Satoshi ganó. Ay, extraño los tiempos en donde JoJo solía sorprenderme la mayoría del tiempo. Y ojo, esta no es para nada una queja a la franquicia, es más bien que me vicié tanto con ella que ya hay muy pocos giros de guión que no me sepa de antemano por spoilers o que no me sepa el tipo de giro que a Araki le gusta implementar. Pero bueno, por 2020, cuando todavía estaba a la mitad de la parte 3, realmente me llegué a creer la muerte de Abdol. La primera. Digo, las primeras 2 partes habían sido inclementes con Jonathan y César, así que ¿por qué no lo serían esta vez? Y fui tan terco que en el propio capítulo del deseo donde vuelve, estaba completamente seguro que el stand de Genio de alguna manera lo había proyectado de regreso, o que de alguna forma sobrenatural, como a veces suele hacer JoJo's, lo hubiese traído solo por ese episodio de Regreso a la Vida. Claro que de todos modos, luego moriría, pero esa vez Araki no se esforzó en vender tanto que su personaje no estaba destinado a morir. ¡Mohamed Abdul! ¡Yes! ¡I am! もう好きですよ。 Mi historia con Kami no Mi es muy revuelta y extraña, pero resumámosla en que tuvieron que pasar literalmente años para que me leyese el manga desde que descubrí el anime en 2013 y por lo tanto tardé bastante en saber su final. Es un milagro por eso mismo que haya llegado sin spoilers a leerme el arco final, y para cuando llegué a la última parte, justo antes de que Keima regrese al presente, evidentemente como Team Chihiro me estaba muriendo de miedo porque los que hemos leído ese arco, el protagonismo básicamente se lo reparten Dokuro y Tenri, y como evidentemente la Sensei estaba fuera de la discusión por obvias razones, entonces me estaba poco a poco resignando a que Keima terminaría correspondiendo a Tenri. Sin embargo, sí hubo un detalle externo que me dio esperanzas, pues justo por esos días, por mera casualidad, buscando el soundtrack del anime, que me encontré con un video del final del manga con Chihiro de protagonista, y aunque no mostraba gran cosa, pues sería raro ponerla si no fuese importante, y como no lo había sido en todo el arco, podría ser un indicio de que ganaba el final. De todos modos, la carta en ya lo último del manga casi me hizo perder la fe, pero ¡pum! En el último capítulo Chihiro mete la remontada que no tendría que haber necesitado dar,
porque para mí las cosas se zanjaron al final de Megami Gen, y automáticamente desde ahí no tenía competencia. Pero hey, de todos modos sí que sentí el alivio. A partir de acá creo que ya entramos realmente a lo fuerte, pero bien fuerte que me creí en su día. Conté recientemente mi experiencia con Axel World, pero para agregarle un poco más de contenido a la historia, el primer arco ya empieza con un drama fantástico, en donde al estar viéndolo todo desde los ojos de Haru, te hace sentir que miras la historia a partir de la mitad. No es como con Sao, en donde todos iniciaron el juego a la vez y te sentías realmente al principio de la historia. Acá era diferente. Haru entra al juego años después de que hubiese iniciado, y por lo tanto, al no conocer el pasado, era muy fácil hacer giros de guión, porque no los veríamos venir, y que por cierto, la novela tiene varios. Pero bueno, volviendo a ese arco, todos recordamos que hay un punto donde Kuroyuki Hime le pide a Haru investigar a Chiyu, porque se mostraba muy celosa con él, aunque bueno, desconocía bastante cuál era su pasado juntos. Pero bueno, en ese momento, y cuando nos presentaron a Taku, que era alguien exageradamente amable, pero que cuando hablaba daba tintes de estar frustrado por algo, dije ya está, es obvio lo que está pasando. Chiyu es la reina morada e iba a utilizar a Haruyuki para vengarse de Black Lotus por haberle desinstalado el Brain Burst a Taku, que imaginaba que era el rey rojo que vivía frustrado por no poder volver al juego, y que todo se lo ocultaron a Haru por una razón completamente lógica que se nos mostraría después. Todo encajaba, aunque solo en mi mente, claro. Luego aparecerían Senpai, pasaría la conexión directa con Chiyuri, y bueno, evidentemente la teoría se iría al carajo. Pero vaya, por ese corto tiempo entre capítulo y capítulo, estaba convencido de que había descubierto toda la trama de la serie. Chiyu がバーストリンカー？いや、ありえないですよ。あいつゲームとかものすごく下手くそなんです。しつこく先輩を狙うとか。もしかしたら全国優勝だってできちゃうんじゃねえの？あまり気楽に言わないでくれよ。うわあ、うまいな。春のおごりだと思うと余計に。もう好きですよ。Una de las quejas que tuve con la segunda temporada de Madoka Mágica Magia Record era que no se sentía exactamente como un spin-off de la franquicia. Habían demasiadas cosas que no se sentían con el sello de la primera serie. Curiosamente, una de ellas era que por alguna inentendible razón habían traído a todo el Holy Quintet de regreso, y no como un cameo, como originalmente pensé que harían con Mami, porque en mi cabeza pensaba que esto era una historia de antes de la primera serie, sino directamente como coprotagonistas durante todo el ataque a las alas de Magius. Pero bueno, entre otras cosas, también estuvo bastante rebajada la crueldad durante toda la serie, y con esto no me refiero al gore, eso realmente me importa poco y nada. Más bien es al hecho de que, por ejemplo, Kaede se salvó de la muerte 2 veces, lograron sacar del arrepentimiento a Tsuruno, hasta Yachio le perdonó la vida a Mifuyu cuando sacó su doppel por primera vez.
Así que, como era evidente que íbamos en un camino más amigable que el de la serie original, entonces pensé que todo acabaría más o menos bien y que lo único realmente triste que probablemente pasaría era que la hermanita de Iroha pues nunca volvería a la vida. Y entonces llega ese momento donde Iroha se encuentra cara a cara con una Kuroe con su Soul Gem evidentemente muy corrompida, y justo cuando todo el ambiente, la música y hasta la primera reacción de la propia Kuroe te dice claramente que el peligro ya pasó y lograron salvarla a tiempo, あなたと出会う前に戻れる。Quedé completamente choqueado por la escena. Veníamos de tantas salvaciones y aquí no parecía que se necesitase mucho tampoco, pero terminamos teniendo una de las muertes más tristes de toda la franquicia, con Kuroe ahogándose en una depresión que con la amabilidad de Iroha solo la hicieron totalmente irreversible. Mi momento favorito de todo Magia Record, sin ninguna duda. もう好きですよ。 Hay una diferencia clave entre el puesto 2 con el 1 muy importante. A pesar de que sí fue completamente inesperada la muerte de Kuroe, cuando sucedió realmente no te hacía cambiar la perspectiva de toda la historia. Sí la de su personaje, claro está, pero desde el inicio tampoco es que la trama haya girado en torno a ella. Lo que hay en el puesto 1 pudo ser todo lo contrario. Wonder Egg Priority tiene muchos misterios, al punto de que incluso en la OVA se dejaron muchísimos cabos sueltos, aunque de hecho hay uno que se quiso medio cerrar en el capítulo final, pero que en su momento parecía tener una respuesta completamente diferente. Desde el primer capítulo nos preguntamos, ¿por qué se suicidó Koito? Claro que la respuesta tendría que ser por el bullying que sufría, y porque Ai nunca la ayudó realmente a solucionar sus problemas. Sin embargo, a mitad de serie juegan con la posibilidad de que haya tenido algo con su profesor, y esa posibilidad llega a aterrar a Ai, porque el profesor justo empieza a acercarse a su madre y teme enterarse que tuvo algo que ver en la muerte de su mejor amiga, o incluso peor, que ahora esté en su contra para silenciarla. No obstante, después de pelear con Momo porque parece mínimamente sospechar de su tío, Neiru se avienta una narración que se coloca paralelamente al momento donde corre desesperadamente desde su casa al colegio, como si desease con toda su alma que algo no fuese cierto o que tratase de comprobar algo lo más rápidamente posible. Entonces llega a la escuela, se encuentra al profesor justo en la entrada, lo agarra para que pueda escucharla, mientras Neiru dice de fondo: さようなら。話を複雑にさせてる要素がありそうね。え？愛も先生も好き。真実が簡単に見つかるなら誰も苦労しないさ。人の心は難解だからね。愛は真実を追う覚悟を決めたようだが。 Para acto seguido encontrarse ella muy sonrojada y a punto de decirle algo. En ese momento casi me vuelvo loco. ¿Saben la cantidad de implicaciones que hubiese tenido esto en la historia? Ai podía haber contribuido directamente en el suicidio de Koito, porque la apartó a propósito por celos, en cuyo caso cobraría más sentido el por qué se sentía tan culpable. Además, todo el rechazo a la relación con su mamá era más por frustración y decepción que por miedo. Además,
Por supuesto que podría significar una futura corrupción o final trágico de Ai si es que el profesor resultaba ser malo y ella terminaba siendo una víctima más, lo cual era muy factible porque muchos de los monstruos que habían enfrentado hasta ese momento tocaban el tema del abuso. Pero todo cambia completamente cuando dice: 私学校行きます。 Y ahí dije, puta madre, me la comí completita. Y sí, prácticamente en mi mente ya me había armado el final de temporada, pero resulta que Ai tomó el impulso que necesitaba para volver a la escuela y probablemente el profesor no fuese malo después de todo. Aunque eso último no esté comprobado, al menos hasta que tengamos una secuela. Lo que sí es seguro es que el sentido de la escena fue clave para que hasta cierto punto Ai fuese la única que tuviese un final positivo dentro de lo que cabe en comparación con sus amigas. Y bueno, esos han sido 7 de los casos más icónicos donde me creí completamente lo que la historia quería que pensáramos y que al final terminó siendo algo muy diferente. ¿Tienen ustedes casos así? Los invito a ponerlos en los comentarios para poder conocerlos y ver si coincidimos en alguno. También, si quieren una segunda parte, me gustaría que lo comenten y den like para saber que les gustaría la idea. Para el próximo video estaré adelantando un poco mis ideas de lo que será el mejor arco de Kanokari y por qué la gente fue demasiado injusta con él a pesar de todo. Sin más, nos vemos hasta la próxima.